Supongo que ya te enteraste de lo del mall, ¿verdad, hermano? Sí, aquí ya llegaron noticias. Estoy muy preocupado por la situación de allá. Vea, tengo un amigo que se llama Papo Mejía, ¿vos lo conoces? No, fíjate que no lo conozco. Pues, ¿cómo te parece que en ese tiroteo le mataron el papá? Y por eso necesito saber exactamente quién fue el que hizo esa Híjole, Pablo, ni qué decirte, hermano. Siento muchísimo lo de tu amigo. De verdad. Por aquí la gente anda muy berraca con esa situación. Vea, le va a pasar al amigo mío que aquí lo tengo. Háblele que él escucha. Entonces, habla Papo Mejía. Oíme, Nacho. ¿Vos sabés quién fue el hijo de puta que mató a mi papá en Miami? Pues mira, Papo, primero que nada, mi más sentido pésame, hermano. Yo sé que esas cosas son difíciles. Y segundo, la verdad es que yo no quisiera tirar mala leche, pero pues en la calle se está escuchando que fue Griselda Blanco, la madrina, no sé si la conoces. La gente anda diciendo que arrasó con el lugar, que no le importó quién estuviera dentro, que no hizo ninguna pregunta y que mató a todo el mundo que estuviera por ahí. Oíme, Nacho. Necesito que vos me ayudes a cargarme a esta vieja. Híjole, Papo. La verdad, hermano, es que yo quisiera ayudarte, pero a mí Pablo me dijo muy claramente que quiere que yo sea muy amable con Griselda y arregle las cosas por las buenas. No se preocupe por eso, mijo. Más bien ayúdele al amigo mío. Y yo le aseguro que nadie se entera que usted estuvo metido en eso, yo. Claro que sí, Pablo. Con todo gusto, que para eso estamos, hermano. Mañana mismo viajo a Miami en el primer vuelo. No me alcanzo porque me voy a mandar a rezar. Recuérdame al aeropuerto, pues. Dale, ahí estamos, Papo. ¡Todo! ¡Todo! ¿Eso? ¡Todo! Uy, con Pablo de nuestro lado, nos vamos a bajar a la vieja esa. Tan fácil, mi vida. Ay, amor, qué bien. Te amo, mi vida. Ay, Mañana nos vamos para el aeropuerto, paisa. Y mientras nosotros reclutábamos a Papo para vengarnos de la madrina, el Sentac hacía lo suyo para atraparnos a nosotros. La policía de Miami-Dade le agradece haber venido. Lo llamaremos para las pruebas físicas. Next. Aunque trataron de conseguir policías entrenados, no se daban abasto con la cantidad de droga que entraba. Next. Hasta trataron de reclutar gente que quisiera el puesto. Pero la neta eran muy pocos los que querían entrarle a los trancazos. buenos días. Uy, está buenísimo. Siéntate. Les preparé desayuno. Espero que no me lo dejen servido. Ay, Justin, en serio, vos vas a seguir con esa actitud. Porque es que si vas a seguir así, es mejor que te vayas. Ya te pedí disculpas, Marce. Y te dije que no vuelve a pasar. Anda, Richie, vámonos. Pero si no terminamos. Ándale, cabrón. Vámonos. Si quieren que les vaya bien, cuelguen unos tenis donde todos los puedan ver. Yo sé por qué se los digo. Tenemos un trabajo muy duro con los nuevos reclutas. Yo sé que no son lo que esperábamos, pero tienen que servir para algo. ¿De verdad tú crees que con esos retrasados mentales vamos a detener a narcotraficantes? Washington tiene que saber el problema que hay con las drogas. Al presidente solo le importa Irán. Solo va a voltear acá cuando esto se convierta en un campo de batalla. ¿Más? Eso es imposible, ya tocamos fondo. No, Thompson. No hemos ni empezado. Solo se va a interesar cuando pesen los muertos que han habido y los que van a haber. Entonces, desde el Sentac, tenemos que marcar la diferencia como sea. Hey, how you doing, man? Hey, what's up? All good? Okay, yeah. Yeah, word. Justin, Ah, ¿no sientes que este barrio está como muy quieto con la coca? no. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, brother? Mira para todos los lados. No creo que aquí alguien te vaya a pagar 30 por eso. Hey, brother. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a sacar eso así como así, sin saber que hay policía? ¿Ah? Ya, relájate, no es para tanto. No, relájate tú. No, relájate. ¿Y qué nos vamos a quedar vendiendo acá? Entonces, ¿por qué no vamos a aquella esquina que está allá? Y por la calidad no te preocupes, hermano, que eso se vende de donde sea.
Le vamos a seguir el consejo a Marcela, bro. ¿Es en serio, güey? ¿Tú crees que yo me voy a poner a trepar un árbol y montar unos tenis en unos cables? Mira, este es un revólver. Mira el tamborcito. Ahí le caben 6 balas. ¿Te gusta? Bonita, ¿sí o no? Bueno, y esta es una pistola. Aquí le caben hasta 12 balas. Sonny, vos tenés que ser como tus hermanos. Berraquito. Que nunca te vaya a temblar la mano para apretar el gatillo para defender a la familia. ¿Listo? Bueno, te voy a enseñar a cargar esta. ¿Pues qué estás haciendo? Lo que ves, le estoy enseñando a tu hijo a que se convierta en un hombre de verdad. Champion, espérame en la piscina. Ya voy para allá. Papá, espérame en la piscina, te estoy diciendo. Después seguimos, mi amor. Ahí ya vas a empezar a echar cantaleta. ¿Cuál cantaleta, Griselda? ¿Vos qué estás haciendo? Es un niño, hombre. Él no se va a convertir en un asesino de 5 pesos, ¿me viste? Él va a estudiar aquí, va a estudiar en Europa, va a estudiar donde le dé la gana. Pero él va a ser alguien en la vida. Métete una cosa en la cabeza, Darwin. Sonny tiene un destino. Él es mi hijo. Y es el heredero de mi emporio, te guste o no. Tú no me puedes desautorizar delante de él porque él también es mi hijo, te guste o no. Eso está por verse. Hazme un favor. Andate para allá afuera, que el niño te está esperando y aquí estás haciendo estorbo. Lárgate. Indio, te necesito esta noche para que me hagas un rezo. Viajó a Gringolandia. Ya sé quién mató a mi papá. Pero esa desgraciada me las va a pagar. Acá te espero. H. ¿Y ustedes qué? Consigan oficio que pasó, les pago. Bueno, ya saben cómo es la vuelta. Embolsar. Ahora yo. Hello. Es que, primo, habla con el Mosco. ¿Por qué estás llamándome acá? ¿Qué pasó? Llamo para contarte que el patrón está furioso con ustedes, hermano. Sobre todo con la madrina. ¿Y eso por qué? Así que, ¿por qué, hombre? Se llevaron por delante al papá del hombre. ¿Ah? Don Papo va para allá, buscando a tu jefa. Y no es para nada bueno. ¿Para qué quieres a cambio de esta información? Ah, pues, ¿cómo así, hombre? Billeticos. Hazme un favor, hermano. Ayúdame a irme para allá, sí. Hacele. Está con eso. Pero decime cuándo y a qué hora ha llegado Papo. No, qué calor, qué calor. Esto me da mata a cualquiera, la neta. Si sigo así me voy a desmayar. Bueno, ya, Richie, no te pongas a llorar, brother. Ya. No, llevamos ya rato bajo el sol y no hemos vendido ni un gramo de coca. Somos un fracaso, Justin. Pues, hermano, algo tenemos que estar haciendo mal. ¿No crees? Vamos a pararnos aquí con el brother. Los zapatos que dijo Marcela. Parece que alguien más cree en Agüero, ¿no? Pues en medio de todo. Sí que nos tiene en mente. Ya, déjate de eso, que ella tiene su hombre. What's up? You speak English? English, of course, yeah. You have something for the party tonight? For the party? Yeah. Yeah, we got some. What do you got? Got the best one in town, man. Cool. $50 a pop. Easy guy, good. There you go. There's your money. Enjoy, my friend. Cool. See me riding
vamos a ir otra vez a ver qué. Lo que más me gustaba de este negocio era que otros eran los que chambeaban por mí. Jesús, ¿qué tal la medida? ¿Ya lo lograste? George, préndelos, light it up. En Colombia cultivaban y procesaban la coca. Otros la vendían. 3 viajes a la semana para recogerla. La repartía. Y luego me daba la gran vida mientras acumulaba las ganancias e invertía el dinero. Buena, me gusta. Oye, cambiando de tema, ¿cuánto más vamos a esperar para lo de acá? No sé, mi amor, yo creo que poco. Pues finalmente, pues Pablo ya no quiere a Griselda. Pues ya sabes que Papo... Bueno, pues Papo se la quiere tronar lo antes posible. Entonces es cuestión de tener un poquito de paciencia en mi vida. Pero qué paciencia, ¿cuánta más? Yo siento que eso de andar así como prolongando y dándole largas, más bien vamos a acabar como con una calavera metida entre las tripas, me cae. Con una calavera metida entre... Pues, y 2, muertos. ¿Sabes? ¿Sabes que a veces hay algunas como... No sé cómo decir esto. Hay frases que a mí me encantan, pero se escuchan como naconas, ¿sabes? ¿Perdón? O sea... ¿Me estás diciendo que yo soy naca? No, lo que estoy diciendo Ay, es... disculpe. No. Mira, no. El niño de alta cuna. No, mi amor, a ver. Wow. A ver, escúchame. Ok, te escucho. Tú vas a ser la reina de este lugar. Y las reinas tienen que saber hablarle a la corte. ¿De qué me estás hablando? De que vamos a tener invitados muy importantes, mi vida. Y de ¡Ay, muy repente importantes! ¡Ay, sí! Tengo que estar, ¿qué? A la altura de gente tan elegante como los asquerosos, mafiosos y narcos que van a venir acá. Entonces, ¿qué me hablas? ¡Ay, la gata barata no está a la altura! A ver, no, mi amor. A ver, yo no dije eso. Estoy diciendo que de repente... Ay, ¿sabes qué? Hay que cuidar las palabras. Mira, si no cuidas las palabras vas a decir tonterías como el imbécil de tu marido que no sabe hablar y que... Martín, la palmera, no te estoy pelando, ¿eh? La palmera es un poquito más para allá. Ya, perdón. De estúpido, la caí. Soy un imbécil. Me lo merezco. Te lo mereces Me lo mucho. Es más, hoy no hay nada. Me castigas. Hoy, mañana y pasado. No, nada más. Al mejor estilo de las discos de Nueva York, el club nocturno de Isa se convertiría en una leyenda. Miami iba a conocer por primera vez el verdadero significado de reventón. Y yo iba a estar en el centro. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.